Bueno, buenos días. Voy a hablar sobre diagonalización de transformaciones lineales. Pues cuando el ejemplo nos pedía encontrar las condiciones para que una base, para que para que la matriz asociada de una transformación lineal, que en este caso es un operador lineal con respecto a una base B, con respecto a una base B sea diagonal. Es decir, que todos los elementos que no estén en la diagonal sean igual a cero. Entonces, aquí tenemos la definición, en la cual no voy a profundizar mucho por motivos de tiempo. Así que vamos directamente al teorema que hemos enunciado. Que dice que sea T un operador lineal, la matriz asociada al T de U sub V es diagonal si los elementos son ingivectores. Y aquí tenemos la demostración. Dice, supóngase que la base B está compuesta por ingivectores de T. Luego, por definición, tenemos que alfa es un valor propio si solo si T de V es igual a alfa de V, que esa aquí es la definición que ya hemos visto, con U diferente de 0. Entonces tenemos que para todo U sub I perteneciente a B, T de U sub I es igual a alfa de U sub I. Y ahora esto de aquí lo reemplazamos en esta matriz. Tenemos que para cada T de U sub I es igual a alfa de U sub I. Pero esto de aquí es igual a la matriz de T asociada por las coordenadas del vector U sub I con respecto a B. Pero como U sub I pertenece a B, las coordenadas del vector U sub I con respecto a B van a ser igual a matrices columnas en las cuales todas las componentes van a ser igual a 0, excepto la que ocupa el lugar, la posición I, por así decirlo. Entonces tenemos que U sub I es un ingivector por la propia definición. Que aquí es una definición que ya vimos en clase. Entonces la matriz va a ser diagonal, pues vamos a tener que esta matriz va a estar compuesta por estas matrices columnas, pero que estas matrices columnas van a ser igual a alfa por este vector de aquí. Y este vector de aquí nos va a dar esto de aquí, alfa de 0, 0, 0, 0, 0 por alfa sub 2, 0, 0, 0, 0. Es decir, todos los elementos de la diagonal van a ser de la forma alfa sub I, que pueden ser o no 0, pero todos los otros elementos van a ser igual a 0 por la propia definición de las coordenadas del vector con respecto a la base. Ahora, siguiendo. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo que es bastante sencillo. Es básicamente, tenemos la base canónica y aplicamos el teorema por vectores. Ahora, de concepto de formas bilineales. Aquí solo voy a explicar un poco y explicar el teorema y lo que conlleva el teorema, puesto que la demostración es bastante larga. Tenemos tres definiciones, que sea V un espacio vectorial de dimensión finita y una forma bilineal phi es diagonalizable si existe una base B en V tal que la matriz con respecto a esa base B es una matriz diagonal. Es decir, esta aquí es la definición que tenemos para la diagonalización. La diagonalización de formas bilineales. Y la segunda definición dice que una forma bilineal phi es simétrica si estos elementos de aquí que pertenecen al producto cruz de V conmutan. O si la matriz asociada con respecto a V es igual a su traspuesta. Y sea F un campo, la característica, ahora, esto aquí es bastante importante para la demostración. Sea F un campo, se define la característica como el menor entero positivo tal que para todos los elementos de F, la característica de F por X va a ser igual a 0. Y la multiplicación por la izquierda también cumple esa propiedad, puesto que como X es un campo, como X pertenece a F y F es un campo, entonces esto de aquí evidentemente va a conmutar. Ya con estas definiciones podemos enunciar el teorema. Dice, sea un F espacio vectorial de dimensión finita con característica de F diferente de 2, entonces una forma bilineal phi en V es diagonalizable si y solo si es simétrica. Pues bueno, la demostración la pusimos en el documento, pero no la voy a mostrar básicamente porque es muy larga y por cuestiones de tiempo no la puedo mostrar. Ahora, eso es una pregunta bastante interesante, y es ¿por qué es importante tener estos métodos de diagonalización? Pues bueno, la principal razón es para ahorrar recursos de cómputo. ¿A qué se refiere con esto? Las matrices diagonales, como bien sabemos, todos sus elementos que no están en la diagonal principal son igual a 0. Es decir, que la suma y el producto son excesivamente fáciles. Basta solamente con sumar los elementos de la diagonal. Por lo que a nivel computacional, esto aquí ocupa muchos menos recursos, que es lo que hace, por ejemplo, que las computadoras de hogar no se calienten tanto, puesto que si tuvieran que calcular matrices de órdenes muy grandes, sin poder diagonalizarlas, habría una sobrecarga en el procesador al utilizar muchos recursos de cómputo.
y eran las formas cuadráticas. Básicamente las formas cuadráticas surgieron, o el incentivo, por así decirlo, para las formas cuadráticas fue el estudio de las cónicas. Como ya las conocemos, las cónicas son la hipérbola, la elipse y la circunferencia, y la parábola. Entonces se define como una función de Rn en R de la forma fx igual a f de x sub 1 hasta fx sub n. Y esto aquí no es más que una especie de combinación lineal, que es lo que se enuncia aquí. O sea, no es como toda una combinación lineal, pero es similar a una combinación lineal, con x perteneciente a Rn y C pertenece a R. O sea, con esta condición aquí. Asimismo, una forma cuadrática es un polinomio homogéneo de grado 2. Esto aquí básicamente nos dice que f de x también es de la forma, por ejemplo, x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más hasta x sub n al cuadrado. Cabe recalcar que, por ejemplo, x sub 1 también puede existir, pero siempre que existe x sub 1, por así decirlo, debe estar elevado al cuadrado. Y de ahí viene su nombre de formas cuadráticas. Y por ejemplo, como había dicho, las cónicas pueden representarse como el producto de una matriz aquí y otra matriz acá y otra matriz acá. Y de esta representación fue donde vino el estudio de las formas cuadráticas. Pero además las formas cuadráticas tienen algo mucho más interesante, que es lo que hace que se estén estudiadas. Y es básicamente que toda forma cuadrática puede ser diagonalizable. Y como ya explicamos, eso tiene muchas ventajas a nivel computacional. Y también tenemos este pequeño teorema, no es un teorema como tal, pero es un caso particular de que toda forma puede ser diagonalizada. Y básicamente eso sería todo. Muchas gracias. Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es El Chipe y en este día les quiero hablar un poco sobre grafos. En particular, debido a que queremos resolver un problema de una red de transporte. Antes de empezar, quisiera explicarles un poco qué es un grafo y, para cuestiones de este problema, qué es un grafo dirigido. Un grafo, a grandes rasgos, es una colección de puntos unidos por segmentos. Y si es un grafo dirigido, estos segmentos serán segmentos dirigidos. Estos puntos les vamos a llamar a partir de ahora vértices y a estos segmentos les vamos a llamar aristas. ¿Ok? Estos grafos se representan a través de un conjunto de vértices y un conjunto de relaciones, un conjunto de pares ordenados. ¿Ok? Estos pares ordenados se especifican debido al grafo ordenado, perdón, al grafo dirigido. Ya, es decir, no es lo mismo ir de B1 a B2 o tener el par B1 B2 que el par B2 B1. Ya, si estas dos son verdad, pueden coexistir, es decir, que la arista es bidireccional. Ahora, los grafos los podemos expresar como matrices, lo cual es bastante interesante porque le hace mucho más sencillas las cosas a la hora de visualizarlo. Un grafo a través de puntos y líneas es muy complicado de percibir todas las conexiones. Entonces, ¿cómo funciona la matriz? Bueno, las aristas fungen como la posición de los elementos dentro de la matriz. Me explico, un ejemplo. Si tenemos el elemento que está en la posición 1, 2, es decir, en la fila 1, en la columna 2, si ese elemento tiene un 1 ahí, quiere decir que existe una arista que va desde el vértice 1 hasta el vértice 2. Si hay un 0, significa que esa arista no existe. Punto. Ya está. Ahora, respecto al problema. El problema se basa en una red de transporte. Ya tenemos estaciones centrales, estaciones de recarga. ¿Ya? Estación central va a ser 0, estaciones de recarga va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. ¿Ya? Y nos va a pedir el costo a través de ciertas rutas. ¿Ya? Es decir, empezamos en 0 y vamos acá, perfecto. Ese problema lo podemos expresar como un grafo, siendo que las estaciones sean puntos, ¿ya? Y los segmentos dirigidos, los pares ordenados, las aristas, sean ir de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya? Como observamos, dentro de la diapositiva tenemos la matriz del problema. La matriz ya expresada a través de la estación central a las estaciones de recarga. ¿Ya? Estas pares ordenados no aparecen de la nada. ¿Ya? Estas ocurren debido a 4 restricciones, las cuales no quisiera andar mucho en ellas. Pero por ejemplo, a grandes rasgos, la primera es
de que si estás en el centro puedes ir a cualquiera menos las que son primos mayores que 2, es decir, 3, 5 y 7. La segunda, que tú puedes ir a cualquier, desde una estación de recarga aparte, puedes ir a cualquiera menos a la estación central y a las que son contiguas a esta estación. Por ejemplo, si es 2, no puede ir a 0, a 1 y a 3. ¿Ya? Cabe destacar que no puedes hacer una arista de 1 a 1, de 2 a 2, de I a I, ¿ya? Así mismo. Aparte de eso, tenemos que la tercera es que si son impares, ya tenemos que... si son impares podemos ir a todas las pares menos al 6. Y al 6 también tenemos que incluirla el 0, porque el 0 tampoco es parte de la restricción 2. En la cuarta me dice que a partir de cualquier estación de recarga yo puedo ir al centro. Pero esto solamente es verdad desde la estación 4. ¿Ya? Es decir, 4, 5, 6, 8, 9, esto funciona. ¿Ya? Y ya están las restricciones. Ahora, respecto al costo. El costo va a ser, depende de la estación de recarga, o en la estación en la que estés. ¿Ya? El costo va a ser 150 más el número de estación por la edad del coordinador. ¿Ya? En este caso, el coordinador nació el 13 de junio de 2002. ¿Ya? Es decir que si para el 13 de junio de 2020 tiene 18 años certeros. ¿Ya? Ahora, desde el 14 de junio de 2020 al 1 de febrero de 2021 han pasado 233 días. Esos 233 días ya vamos a establecer su relación, su proporción respecto a los 365 días del año. Y si dimos 233 para 365, tenemos que esto me da 0.638. Ya más los 18, tenemos que en realidad la edad de nuestro coordinador es 18.638. Perfecto. Ya, así que ahora solamente depende de la estación. Respecto a el tema de la matriz. Vamos a observar las restricciones y vamos a observar que esta es nuestra matriz y este es nuestro grafo. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera fila tenemos que la primera fila no va a ser de la estación 1, va a ser de la estación 0, es decir, de la estación central. ¿Ya? Para que nuestro orden funcione. ¿Ya? Tenemos que desde la central a 1, ¿ya? Vamos a tener una arista, lo cual es verdad. ¿Ya? Y si te damos cuenta, solamente tiene 0 en 3, 5 y 7. Perfecto. Vemos la primera columna. Ya. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hacia la central. Y solamente a partir de la 4 podemos ir a la central. Perfecto. Ya. Vemos una par. Ya. 0, 0, 0. Ya. Es decir, que si estamos en el 2, ya no podemos ir a la central, no podemos ir al 1, no podemos ir a 3. Perdón, no podemos... Perfecto, está bien. No, tampoco podemos ir a 2. ¿Ya? Y si es impar, bueno, tiene 0 en las que son también impares y tiene 0 en las 6. Ya está, cumplimos todas las restricciones. ¿Ya? En eso se basa nuestro problema. Podemos establecer nuestra red de transporte como un grafo. ¿Ya? Y ahora mi compañero Pedro va a establecer los cálculos para continuar con el problema. ¿Ya? Hay otros literales de estos, pero básicamente eran esta matriz dividida como que quitándole secciones, ¿ya? Las que no son impares, las que son impares, etc. ¿Ya? Muchas gracias. Como aplicación a la teoría de grafos nos disponemos a resolver el siguiente problema. Nos piden calcular el costo de cada una de las rutas de longitud 6 que pueden establecerse hasta la estación de recarga 3 dentro de una red de transporte asociada a un grafo. Para esto haremos uso de un teorema. El teorema establece que el número de viajes de longitud P desde una estación I hasta una estación J corresponde al elemento ubicado en la fila I en la columna J de la matriz asociada al grafo elevada a la pésima potencia. En nuestro caso, ya que nos interesa determinar los caminos de longitud 6, elevamos la matriz asociada al grafo a la potencia 6. Y así obtenemos, por ejemplo, que el número de viajes posibles de longitud 6 desde la estación 5 hasta la estación 3 es de 787. Cada uno de estos viajes es diferente y tiene un costo de viaje diferente. Es ponderado de la siguiente manera. Si de esos 787 viajes que pueden realizarse de la estación 5 hasta la estación 3, escogiéramos solo uno, como el mostrado en el ejemplo, para calcular el costo total de dicho viaje simplemente habría que sumar el valor a pagar en cada estación.
Cada estación se debe pagar un valor fijo de $150 más un valor añadido que depende del número de estación en el que el pasajero se encuentre. Este costo añadido se obtiene multiplicando el número de la estación en el que el pasajero se encuentra por una constante C. Constante C a la que le vamos a asignar el valor de 18,638, que es a su vez la edad del coordinador de nuestro grupo. Estudiando detenidamente la matriz de adyacencia asociada al grafo elevada a la sexta potencia, podemos ver también que el número total de viajes de longitud 6 que pueden realizarse hasta la estación de recarga 3 es de 12.147. Como conclusiones del problema descrito tenemos que los grafos son artefactos matemáticos que permiten expresar de una forma visual muy sencilla y efectiva las relaciones que se dan entre elementos de determinada índole, de tal forma que estos esquemas sirvan de intuición y análisis para la toma de decisiones. El problema de las rutas entre cada estación es una situación planteada que pone de manifiesto la modelización de interrogantes atinentes a diversos conceptos matemáticos como números primos, números pares, números impares, número inmediato inferior, número inmediato superior, relaciones de orden, así como también el cálculo de la edad cronológica y la resolución de ecuaciones. Para cada ítem propuesto, los grafos se representan por una matriz cuadrada M de tamaño n cuadrado, donde n es el número de vértices. Dicha matriz recibe el nombre de matriz de adyacencia. Si hay una arista entre un vértice X y un vértice Y, entonces el elemento MXY es 1, de lo contrario es 0. Un hecho clave en la resolución del problema descrito es que el número de caminos o rutas de longitud P ligando el vértice BI con el vértice BJ es igual al elemento de la posición I, J de la pésima potencia de M, esto es M a la P. Y finalmente tenemos que las matrices son utilizadas ampliamente en la computación por su facilidad y liviandad para manipular información. En este contexto son una buena forma para representar los grafos y son muy utilizadas en el cálculo numérico mediante aplicaciones de cómputo como MATLAB. Conclusiones respecto a la teoría de grafos. El nacimiento de esta teoría data del año 1735, en el que Leonhard Euler publicó la solución al problema conocido como los puentes de Königsberg en el actual Kaliningrado. Han pasado casi 300 años y la teoría de grafos sigue totalmente en vigor, está en continua expansión y podríamos decir que incluso sigue un crecimiento exponencial. ¿Pero a qué se debe esto? La base está en su intuitiva representación gráfica que le confiere un gran potencial a la hora de resolver problemas de muy diferente índole. Por ejemplo, podríamos calcular mediante la teoría de grafos cuál es el camino más corto entre dos puntos de una red de carreteras. O podríamos organizar la distribución de mercancías para enviarlas desde una serie de puntos a otros puntos de venta. O indicarle a nuestro cartero si es posible encontrar una ruta que pase por todas las calles para que pueda repartir el correo por todas ellas sin tener que repetir ninguna. Otro problema podría ser la venta de pasajes aéreos con escala para una compañía. O indicarle a un comercial cuál sería el recorrido óptimo para visitar a sus clientes. Otro problema en un campo muy distinto puede ser recuperar el árbol filogenético a partir de la similitud de sus reacciones químicas, o diseñar una red eléctrica que dé servicios a una serie de poblaciones con el menor coste posible. Todo esto es la base de poder resolver estos problemas con la teoría de grafos y es, como se ha dicho, debido a su representación gráfica sencilla e intuitiva. Lo que hace que en la actualidad sean pocos los campos científicos que no hayan recurrido a esta teoría, bien para encontrar modelos abstractos que resuelvan sus problemas o bien como apoyo para poder avanzar en la teoría. En fin, los grafos son aplicables para una gran variedad de problemas. Nos podemos encontrar la teoría de grafos en problemas de logística, en estudios de genética, en el desarrollo de sensores, también en el cálculo de la optimización e investigación operativa, también en traductores de idiomas, en redes sociales, en inteligencia artificial, en procesamiento y tratamiento de imágenes, entre muchos otros campos más. Muchas gracias por la atención prestada.